Buen día, el día de hoy mi compañera Mayra Cortés y yo, Laura Perea, les vamos a dar a conocer en qué consistió nuestro artículo de revisión de literatura para la asignatura de Bioinstrumentación 2, teniendo en cuenta el estado del arte del cardiotocógrafo. Está nuestro contenido y inicialmente tenemos que saber que un cardiotocógrafo es aquel equipo biomédico que registra tanto la frecuencia cardíaca fetal como la dinámica uterina durante el proceso de embarazo y del parto, y se puede realizar mediante dos métodos, por la monitorización externa y por la monitorización interna. Inicialmente, el estudio de las condiciones fisiológicas fetales permite comprender el desarrollo que realiza el sistema cardiovascular fetal, junto con etapas de crecimiento, desarrollo y comportamientos necesarios para el correcto crecimiento fetal. La fisiología fetal es considerada un proceso anatómico complejo debido a la cantidad de anomalías y diferencias que presenta con el sistema cardiovascular adulto. Estas diferencias vienen dadas por el intercambio gaseoso y por una serie de circuitos fisiológicos que aportan mayor cantidad de sangre oxigenada y rica en nutrientes. Estas derivaciones o circuitos fisiológicos diferentes están compuestos por el agujero oval o el foramen oval, como lo vemos acá, el conducto venoso o el ductus venoso y el conducto arterioso o el ductus arterioso. Estas derivaciones lo que hacen es pasar por alto los pulmones y el hígado, que son órganos que evidentemente van a funcionar de manera correcta después del nacimiento del bebé. Entonces, el proceso de circulación fetal se desarrolla finalmente de la siguiente manera. La placenta, que es la que da como la conexión entre el medio externo y el medio intrauterino o el feto, y esta se encuentra conectada, por decirlo así, por el cordón umbilical, que está compuesto por una vena umbilical y por dos arterias umbilicales. Entonces la sangre oxigenada realiza su recorrido desde la placenta a través de la vena umbilical, llegando al foramen oval, donde fluye la sangre hasta la aurícula izquierda. Después la sangre se bombea hacia el ventrículo izquierdo y luego a la aorta, distribuyendo la sangre hacia el resto de los órganos. La sangre regresa a la placenta a través de las arterias umbilicales, y esto es teniendo en cuenta que la circulación del feto funciona o se asemeja a un circuito en paralelo a disposición de los ventrículos fetales. En cuanto a la dinámica uterina, tenemos que las contracciones uterinas son procesos funcionales que se dan inicialmente por la despolarización de la membrana, liberación de calcio y deslizamiento de proteínas contráctiles, siendo indispensables para que se produzca el inicio y la culminación del trabajo del parto. En cuanto a patologías para la circulación fetal, tenemos que son definidas por cambios hemodinámicos como la frecuencia cardíaca, el aumento del gasto cardíaco, el aumento del volumen circulante, la disminución de resistencias periféricas y el aumento de la excitabilidad cardíaca. Esos procesos de circulación fetal se encuentran dados por ritmos irregulares que son causados debido a latidos prematuros que se adelantan al ciclo normal cardíaco. Usualmente son por extrasístoles ventriculares y auriculares y deben ser remitidos o valorados de inmediato, pues a partir de estas se pueden desatar enfermedades como la taquicardia, la bradicardia o incluso una cardiopatía congénita. La cardiopatía congénita es una de las patologías más frecuentes y a la vez menos diagnosticada, y consiste en problemas relacionados con el funcionamiento de la estructura antes del nacimiento. El registro cardiotocográfico como tal es utilizado frecuentemente para la identificación de los fetos que puedan desarrollar hipoxias durante su crecimiento. Como podemos observar acá, la diferencia entre hipoxemia, hipoxia y asfixia es que la primera afecta la sangre arterial, la segunda afecta a los tejidos periféricos y la tercera afecta como tal a todos los órganos centrales, cada una pues con sus enfermedades relacionadas. En cuanto a las patologías que se presentan con las contracciones uterinas, o más llamadas como distocias dinámicas, son producidas por la existencia de una actividad uterina defectuosa, ineficaz o inapropiada para conseguir la dilatación cervical o descenso de la presentación.
Entonces, como les mencionaba anteriormente, están dadas por parámetros como la frecuencia, la intensidad, duración, tono y la actividad uterina. Y a partir de valores normales, como son estos que se encuentran en esta tabla, se pueden evidenciar algunas distocias cuantitativas debido al aumento o la disminución de estos valores. Entonces pueden presentarse una taquisistolia, bradisistolia, hipersistolia, hiposistolia, hipercronosia, hipocronosia, hipertonía, hipotonía, hiperactividad y la hipoactividad. En cuanto al modo de uso, tenemos que la monitorización se divide tanto en externa como interna y está dada por una serie de transductores. La primera se encontraba por un ultrasonido Doppler y un tocoinonómetro, y la interna está dada por un electrodo en espiral y un catéter de polietileno flexible. En la primera, como podemos observar, es la monitorización o vigilancia externa, y lo primero que se debe hacer es pedirle a la madre que se encuentre en posición de cúbito lateral o de cúbito supino, y se debe definir la posición fetal mediante la palpación abdominal y así localizar el latido cardíaco más fuerte. Se aplica un gel transparente cuya función es actuar como un conductor y se procede a ubicar los transductores. Con ayuda de un cinturón elástico como este que podemos ver acá, se tienen los transductores para facilitar el procedimiento cuando la madre se encuentra en trabajo de parto. Y en cuanto a la monitorización interna o directa, consiste en utilizar los transductores directamente al feto. Este método se diferencia del externo, ya que su procedimiento es un poco más complejo, pues se requiere un personal especializado para que pueda realizar este proceso, que es la palpación vaginal, para poder insertar los electrodos y así poder llevar el registro tanto de la frecuencia fetal como de la dinámica uterina. También podemos observar que existe una serie de manuales y de pasos a seguir para aquellas personas, enfermeras, doctores y demás personal que pueda realizar este procedimiento. Ahora bien, en cuanto al funcionamiento general de un cardiotocógrafo, pues es importante tener en cuenta que el desarrollo de la instrumentación fetal se considera una tarea compleja debido a que mientras el feto está dentro del útero se encuentra mecánicamente protegido del mundo exterior. Esto implica que se puede obtener una información mínima acerca de su estado. Como se ha mencionado anteriormente, la técnica de cardiotografía puede desarrollarse tanto indirecta o externamente como directa o internamente, y a pesar de que ambos métodos tienen el mismo objetivo de registrar y controlar la frecuencia cardíaca fetal y la dinámica intrauterina, emplean elementos y principios distintos al momento de llevar a cabo la adquisición, identificación y recolección de información. Se dice que el método más exacto para medir la frecuencia cardíaca fetal es el interno. Sin embargo, este es un método invasivo y poco práctico. Ya más adelante veremos por qué. Por su parte, la alternativa no invasiva es de riesgo insignificante, pues básicamente consiste en el registro de un SG desde la superficie del abdomen materno, lo que implica que se obtiene una señal compuesta por factores fetales y maternos, y esto hace difícil la detección de los complejos QRS fetales y otras variables en la señal, pues las de las madres van a tener una amplitud mayor. Por estas razones es que se hace necesario realizar un procesamiento en el que, además de eliminar el SG materno, se eliminen otras señales biológicas de la madre o de interferencia eléctrica externa. Y para lograrlo se emplean entonces diferentes técnicas como la implementación de filtros y amplificadores, tal y como se puede observar en estas imágenes. Ya en cuanto a la dinámica intrauterina, en el canal de presión en la grabadora se encuentra un control de posicionamiento, pues se hace importante que la línea de base esté bien posicionada, pues el tener el cinturón ajustando el sensor hace que este ya tenga un desfase que no funciona al momento de verificar el bienestar fetal. Específicamente en cuanto a la monitorización interna o de forma directa, se introducen a través de la vagina y el cuello uterino, después de la ruptura del saco amniótico, electrodos ya sea de espiral, succión o clip para el cuero cabelludo fetal, pues este se aprovecha como una fuente de señal interna
para registrar y controlar la frecuencia cardíaca fetal. Además, en este método se introduce un catéter de presión intrauterina, igualmente a través de la vagina y hasta el útero, para registrar y controlar la presión medida en milímetros de mercurio del líquido amniótico, la cual se asocia al incremento de presión durante las contracciones. Ya de forma interna existen distintas técnicas que permiten la obtención de la frecuencia cardíaca fetal, tal como lo son el electrocardiograma abdominal y el fonocardiograma fetal. Sin embargo, la mayoría de monitores de cardiotocografía implementan uno de sus sensores la transmisión de ondas sonoras de alta frecuencia, es decir, suelen utilizar el principio de ultrasonido Doppler, que fue descrito en 1842 por Christian Andreas Doppler. Básicamente, entonces, el sensor de ultrasonido de un cardiotocógrafo se encarga de enviar un rayo de ultrasonido en dirección al feto e identificar las fluctuaciones de sonido que resultan del ultrasonido, que se reflejan en las partes móviles del corazón del feto. Por su parte, el gel de ultrasonido se encarga de realizar un buen acoplamiento sónico entre el transductor y el abdomen de la madre. Ya por otra parte, si lo que se quiere es mejorar la señal, se pueden implementar cristales de ultrasonido dispuestos de manera que los heces tengan un punto que corresponda aproximadamente a la posición normal del feto en el abdomen de la madre. No obstante, estos son frágiles y se pueden quebrar. Se pueden seguir utilizando, pero entonces disminuirá la efectividad, precisión y exactitud de la técnica. Como dato curioso, en realidad estos componentes pueden estar hechos de diversos materiales, pero dado que en un inicio se utilizaron cristales de cuarzo para la emisión del ultrasonido, se les sigue llamando de esta forma. Finalmente, para el registro y el control de la dinámica intrauterina de forma indirecta, se utiliza un tocodinamómetro, que es un transductor o sensor de presión en forma anular montado en una carcasa, que lo que hace es que este contiene un émbolo que está deprimido, y cuando ocurre una contracción, la pared abdominal se vuelve más rígida y esto hace que el transductor se comprima, detectando los cambios en la presión superficial, y lo que genera una variación en el voltaje de la corriente asociada al émbolo. En cuanto a las características de la señal, pues entonces al analizar el trazo de la frecuencia cardíaca fetal, se tiene en cuenta cualquier cambio o tendencia a lo largo del tiempo de los parámetros de este, tales como la línea de base, la variabilidad, las aceleraciones o las desaceleraciones, como se pueden observar en estas imágenes. Entonces, la línea de base corresponde en sí a la frecuencia cardíaca fetal media y se considera normal entre un valor de 110 y 160 pulsaciones por minuto, que dure más de 10 minutos. Ya cuando este valor disminuye por debajo de 110 pulsaciones por minuto, se conoce como bradicardia, y por encima de 160 se conoce como taquicardia. La variabilidad corresponde por su parte a las oscilaciones y se considera normal a una amplitud de ancho de banda de 5 y 25 pulsaciones por minuto. Puede ser reducida a menos de 5 pulsaciones y aumentada a más de 25 pulsaciones por minuto. Incluso se puede llegar a considerar ausente si el valor corresponde a menos de 2 pulsaciones por minuto. Las aceleraciones se conocen como los aumentos en la frecuencia cardíaca fetal, consideran más de 15 latidos por minuto durante 15 segundos o menos de 10 minutos. A menudo estas se asocian con la actividad fetal y se consideran una indicación de que el feto está sano. Las desaceleraciones, por su parte, son disminuciones de la frecuencia cardíaca fetal y pueden ser tempranas, tardías, prolongadas o variables. Finalmente, con cada uno de estos parámetros, y pues de acuerdo a los valores que se hayan obtenido, se prosiguen a clasificar de acuerdo a una de las 3 diferentes clases: normal, sospechoso o patológico, y se toman acciones según corresponda. Por otra parte, en cuanto al mantenimiento de un cardiotocógrafo, pues como este se considera un dispositivo médico que se clasifica como un equipo de diagnóstico y que cuenta con partes aplicadas al paciente, se debe diseñar y fabricar implementando medidas que me garanticen la seguridad eléctrica en su uso, pues la circulación de corriente a través del paciente o de los tejidos del cuerpo humano puede causar daños que varían de leves a mortales.
por lo que se deben evitar o limitar al máximo estos efectos, y para lo cual existen normas nacionales e internacionales de seguridad eléctrica que exigen a los fabricantes que los equipos minimicen al máximo estas corrientes que accidentalmente podrían llegar al paciente, al operario o al entorno. Entonces, teniendo en cuenta normas tales como la IEC 60601 y su equivalente en Colombia, la NTC 6061, se crean manuales para cada uno de los equipos en los que se especifican las acciones o medidas que se deben tomar para el mantenimiento tanto predictivo como preventivo. Para el caso del cardiotocógrafo, como mantenimiento predictivo, es decir, como el análisis continuo para la detección de cualquier variación en su funcionamiento antes de que se produzca como tal una falla que conlleve al mantenimiento correctivo, se propone realizar inspecciones visuales en las que se examine el estado del cardiotocógrafo, verificando que cuenta con todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento e identificando cualquier tipo de daño, ya sea en el equipo o en sus accesorios, además que haya sido desinfectado o limpiado desde su último uso. También en esta inspección visual se debe verificar el estado de la batería y el estado de los receptáculos de los cuales se encuentra alimentado el equipo. En cuanto al mantenimiento preventivo, es decir, a las actividades periódicas y planificadas que se realizan para mantener el correcto funcionamiento del equipo, cada fabricante puede plantear acciones diferentes de acuerdo a las funciones que implemente además el cardiotocógrafo. En general, lo que se plantea es, además de realizar las pruebas de seguridad eléctrica del equipo y del entorno, es limpiar por lo menos una vez al año la platina de la grabadora, el cabezal de la impresión térmica y el sensor de papel. Además, realizar verificaciones de la configuración de la impresora imprimiendo un autoinforme de prueba, y también realizar comprobación de la compensación de la grabadora fetal y la comprobación eléctrica de los transductores y demás accesorios que vienen con el cardiotocógrafo. En cuanto a los problemas comunes que presenta la técnica de cardiotocografía, el más común corresponde a la detección errónea de la frecuencia cardíaca fetal, ya sea porque se hayan encontrado tasas duplicadas o reducidas, o porque se dan arritmias fetales enmascaradas, e incluso porque se puede llegar a presentar la frecuencia cardíaca materna como la frecuencia cardíaca fetal. Además, durante el proceso de parto, con la mayoría de las contracciones, especialmente si son fuertes, se pierde o se hace imposible escuchar el sonido del corazón, por lo que información valiosa de este momento no se registra. Otras de las complicaciones que se presentan al momento de realizar el examen abarca la aplicación de los electrodos en el cuero cabelludo fetal y el catéter de presión intrauterina, han llegado a generar infecciones, perforaciones uterinas y lesiones en tejidos blandos. Por último y no menos importante, aunque no se han comprobado, también existen preocupaciones por los posibles riesgos que se pueden presentar al exponer el feto al ultrasonido. Algunos de estos podrían ser el aumento de la temperatura, que se considera como el más grave, la condensación de gases y el movimiento de fluidos. En cuanto a equipos comerciales, quisimos resaltar los monitores fetales como son el EDAN F3 F3 Dual, el G6A fetal y el VitalFIC F60, los cuales cuentan con características tanto físicas como técnicas que los hacen equipos con un mayor rendimiento en el mercado. ¿Por qué? Porque estos atienden a necesidades de áreas de obstetricia, tanto en clínicas como hospitales, y ofrecen una extensa variedad de parámetros para el monitoreo externo e interno. En cuanto a las características físicas, cuentan con la impresión, la batería y tecnologías que permiten leer y operar el registro de cada uno de estos parámetros. Además de esto, encontramos que en las características técnicas, aunque no difieren mucho, cada uno de ellos trae los parámetros como la frecuencia cardíaca fetal, la presión intrauterina y el movimiento fetal. La diferencia de uno de ellos es que probablemente en uno se puede encontrar la monitorización simultánea de la madre y el feto, la monitorización de gemelos y la monitorización de trillizos.
Finalmente, cuando hablamos de avances tecnológicos y tendencias futuras, cabe resaltar que la tecnología biomédica es un factor que avanza constantemente con el fin de mejorar la calidad de los servicios de salud y promover distintas soluciones a problemas que se presenten diariamente en cuanto a diagnóstico, rehabilitación o tratamiento del paciente. Durante estas últimas décadas se ha evidenciado que los sistemas de información, la nanotecnología, la robótica, biología y otras disciplinas hacen parte de este proceso de gestión tecnológica en el ámbito hospitalario, proporcionando un software innovador, alto grado de precisión, portabilidad, conectividad y efectividad. El cardiotocógrafo es uno de los equipos que contribuyó a sentar las bases de la medicina moderna, y a pesar de que su empleo llegó a determinar el bienestar fetal por casi 300 años, aún no se ha podido ser reemplazado por ningún otro método de vigilancia fetal que proporcione las mismas funciones. Estas funciones de monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal y contracciones uterinas hacen parte del diagnóstico para el control de la salud fetal durante el trabajo de parto, y es por eso que se han propuesto por medio de artículos, revistas y documentos una serie de posibles avances tecnológicos en cuanto al funcionamiento, diseño y demás factores que puedan mejorar condiciones de operación de este equipo biomédico. En cuanto a los avances, el cardiotocógrafo ha recorrido desde la implementación del monitoreo materno simultáneo hasta el monitoreo fetal, incluyendo pruebas diagnósticos para nacimientos múltiples como gemelos y trillizos, convirtiéndose en un gran apoyo para ginecobstetras. Muchos fabricantes también han optado por métodos ecológicos para la producción y eficiencia energética, permitiendo que por medio de pantallas de intensidad reducida y modo de espera se pueda ahorrar energía. Además, las pantallas con retroiluminación LED deben estar libres de mercurio. Estas innovaciones físicas generan un mejor desarrollo en el ámbito hospitalario, permitiendo disminución de factores de riesgos asociados a estudios ambientales, sociales y económicos. Y además de esto, una nueva generación de tecnologías permite la monitorización externa fetal e interna por medio de equipos que se han denominado como el monitor STAN, el monitor Monica N24 y el Meridian. El monitor STAN utiliza un electrodo de cuero cabelludo fetal para controlar no solo la frecuencia cardíaca fetal, sino también el estudio para el segmento ST del complejo QRS fetal. Además de esto, cuenta con un servidor o programa que permite detectar la función del músculo cardíaco durante pruebas de estrés, controlando así el estado de oxigenación del feto, disminuyendo los falsos positivos, reduciendo la cantidad de cesáreas innecesarias. Por otro lado, tenemos el Monica N24, que ofrece soluciones innovadoras en cuanto al monitoreo durante el parto, incluyendo una interfaz y software especial para mejorar la comodidad y satisfacción de obtener una monitorización de ajuste necesario para mediciones. Y finalmente, el monitor Meridian, como podemos observar acá, promete tener una tecnología de monitoreo fetal y materno sensible y confiable, con software y algoritmos planteados, cuya función permite analizar señales electrofisiológicas crudas y derivar signos vitales sin necesidad de preparar la piel para la colocación de los electrodos, como se evidencia en esta imagen. Además de esto, pues en el futuro inmediato podemos ver que el procesamiento de señales digitales y la mayoría de las actividades de convergencia tecnológica se centrarán en el desarrollo y despliegue continuo de sistemas que puedan recopilar datos de pacientes múltiples e integrar la información relevante en formato coherente y utilizable para los médicos. También, por medio de varios artículos, se encuentra que el sistema telemétrico es otro de los grandes avances que permite el monitoreo centralizado de gemelos y trillizos, proporcionando un monitoreo para 12 camas contando con un transductor Wi-Fi, el cual se acopla de manera automática, y un software que permitirá la gestión de registros, análisis, almacenamiento e impresión de los mismos.